Bueno, entonces sí, oficialmente decimos buenas noches y comenzamos. Eh, una de las cosas que a mí, yo diría, me preocupa o me ocupa, depende cómo lo quieran ustedes pensar, es cuál es el efecto de lo que hacemos, de lo que hago, también en plural junto con ustedes, y por qué tomar ciertos caminos. Como me parece que a mí me pasa como a muchos de ustedes, que uno está continuamente leyendo, por el placer de la lectura, por dejarse llevar por ese torrente que significa cada autor, cada libro que a uno le impacta. Reconozco leer solamente cosas que me producen algún tipo de efecto. Y cuando algo me aburre, obviamente que no habla del libro, porque por eso es un excelente libro, pero si me aburre no lo puedo seguir. Es como que voy logrando conectarme con cosas que me afectan a nivel de la vivencia. Bueno, en este ciclo que hemos comenzado, pero que venimos retransitando, eh, había hecho como una bifurcación. Y esto viene a cuento por la actividad que vamos a tener un sábado con Dimitri Kijek, El 8. el 8 de abril. ¿El sábado que viene? Sábado que viene, entonces. No, No, este no, el otro. Por eso, de la semana. En dos. Porque él va a dar una presentación respecto de la historia de la psiquiatría y quizás también, por lo que leí, de Lacan, de lo que podríamos llamar el Lacan más neuropsiquiatra, neurólogo psiquiatra, que produce un psicoanálisis a la altura del 56 con el Seminario de la Psicosis, y que produce una escucha, o un, si se quiere, apertura, que recordemos que en Freud no estaba porque se decía que no había posibilidad de psicoanálisis en la psicosis. Esto es que cierto prejuicio, quizás teórico de Freud, en relación a la transferencia, que era lo que habilitaba el tratamiento psicoanalítico, y que entonces, si no había la posibilidad de transferencia, por supuesto que no podría entonces, en ese punto del que estamos hablando, pensarse algo del psicoanálisis. De allí esa, diría, o lema de que Lacan decía algo así como, adelante con la psicosis, avancemos, ¿por qué no? Y que produjo un montón de cosas a partir de la escucha de, entre comillas, la psicosis. Entonces, un psicoanálisis, si se quiere, recostado en las ciencias médicas, pero también uno puede extraer un psicoanálisis apoyado sobre la metapsicología, aquello que está más allá de la psicología, inclusive aquello que está más allá de la ciencia. Lo que dimos en llamar la reunión anterior, cierto pensamiento animista, mágico, y por eso es que estábamos trabajando estas cuestiones de los medium, del sonambulismo, del magnetismo animal. Hicimos un pequeñísimo rastreo muy breve sobre Mesmer, Puigsegur, y vemos como otra arista de esto que llamamos psicoanálisis, donde aparecerían otros fenómenos, otras formas de poder pensar. ¿Hacia dónde apunto con esto? ¿Se transmite el psicoanálisis? ¿Hay una técnica? ¿Se puede transmitir? Porque yo me pregunto, estas cosas que hablamos acá, 15 días, entre nosotros, ¿qué efecto tiene sobre cada uno de nosotros? Bueno, como estoy preparando un encuentro en Francia que va a ser el 29 de junio con Mauro Murasawa, con Valentín Skapelnik, y voy a estar yo también, ¿cómo afecta la clínica? Mauro Murasawa va a hablar cómo lo afectó a nivel del pensamiento, si se quiere, de los que podríamos llamar la ecología, y Valentín va a hablar de cómo le ha afectado a nivel de lo que es los grupos, la universidad, lo que sería la psicoterapia institucional, lo instituido. Hasta aquí esto que digo. ¿Cómo nos afecta a nivel de la clínica? Bueno, yo creo, y luego ustedes podrán dar algún testimonio si tienen ganas, cuando comencemos a conversar, que la transmisión de lo que sería la técnica no es posible en términos ni universitarios, ni en términos de dirigir al otro y de explicarle cómo trabajar. Como que no hay posibilidad de transmitir esto. Por supuesto, no desconozco, y ustedes sabrán, no que tengo una trayectoria, pero hace un tiempo que estoy, y
Sí, efectivamente, yo recuerdo un texto muy lejano, por lo menos respecto de mi edad, de principio, que era un texto de Miller que se llamaba Dos dimensiones clínicas, síntoma y fantasma, que venía junto con también un escrito de Diana Rabinovich. En ese texto uno podría encontrar como una dirección técnica de cómo podría uno escuchar analíticamente. Y en muy pocas palabras, porque además es un texto que leí hace muchísimos años, la propuesta de Miller era que se comenzaba un psicoanálisis por el síntoma y se finalizaba por el fantasma, como dos dimensiones clínicas, dos tiempos clínicos. Llega el paciente con un sufrimiento sintomático y si todo marcha bien en ese despliegue de lo que sería una cura, se terminaría por ese famoso en su momento, no sé si está tanto hoy, pero en su momento, atravesamiento del fantasma o travesía fantasmática, depende cómo se traduzca del francés. Ustedes van a ver allí, en estas poquitas palabras que dije, que hay una suerte de lectura clínica, como uno puede decir, ah, bueno, entonces yo voy a escuchar primero el padecimiento, se desmontaría el padecimiento, se llega al fantasma fundamental y entonces hay que atravesarlo. Les puedo darle más color si quieren y tocar lo real de la pulsión para producir una destitución subjetiva. Pumba. Suena bárbaro, suena muy bien, lo podemos firmar todos, pero no es así como luego opera cuando uno está con ese ser que habla y que sufre y que nos convoca a ese sufrimiento. Toda esta vuelta que acabo de dar es para mostrar que por ahí, de ciertas cosas que escuchamos, que vamos también a escuchar hoy y que venimos escuchando, Deleuze, Guattari, etc., cierta transversalidad no van a encontrar en Antidipo ni en Mil Mesetas recomendaciones clínicas. No van a encontrar. Es verdad, Freud daba consejos al médico, pero era sobre todo negativo, lo que no había que hacer. Es como que uno leía eso y sabía qué no había que hacer, pero no te decía qué sí había que hacer. Y el mismo Freud luego decía, esto sirve a mi mano, es un guante hecho a mi medida, ustedes construyan como ustedes puedan su propio camino. Bueno, me parece que de lo que se escucha, cuando nos conmueve, cuando algo nos toca, eso va finalmente a impactar sobre nuestra manera de trabajar. Mostrando entonces que la técnica no es algo que uno pueda acceder en el sentido de un saber enlatado, en el sentido de un saber que se puede transmitir, sino que de la misma forma que Freud dice que la cura es por añadidura, yo podría decirles que la técnica se aprende por añadidura, no de manera directa. Que algo de lo que uno escucha impacta y que luego entonces al escuchar a alguien, por ejemplo, si estamos pensando que el psicoanálisis tiene todo este costado animista y que en este costado animista, tal como decíamos la vez anterior, no creo en esto, pero estudio esto, es decir, constato efectos de esto, cuando alguien que habla en su consulta, en el consultorio, nos cuenta que habló con su padre muerto, que habló, no sé, con una piedra, que habló con un insecto y tal, lo que ustedes quieran llegar a pensar, ya no lo podríamos escuchar como el signo de algo patológico. Es decir, en ese sentido me parece que este tipo de charlas que tenemos, el respirar este aire, nos acerca primero a cómo se originó el psicoanálisis, de dónde vino, porque Freud estaba en la hipnosis, sí, Freud estaba por allí, porque Charcot también, porque hay un caldo que produce esto, y que si bien hay una impronta médica fuerte, no puede dejarse de señalar que Freud de alguna manera le daba lugar a esto. Y vamos viendo que Jung también, y hemos visto el libro de Gloria Leff, que nos hablaba de Ivanos Olos, y un montón de gente que le daba lugar a esto. Es decir, que impacta en nuestra clínica de todos los días este tipo de conversaciones, este tipo de lecturas. Y desde esa forma es que se adquiere quizás una técnica para algún caso singular, pero que no es posible de ser transmitida. Una vez me explicaban, yo no sé hasta dónde esto será así, pero la idea me gusta, que una abeja puede transmitirle a otra abeja
dónde está la flor de la cual sacó miel. Y la segunda abeja entonces puede ir a esa flor, sacar la miel y luego contarle a otra abeja. Pero lo que no puede hacer la abeja, a quien le transmitieron esa información, es, sin haber ido a la flor, contarle a otra abeja y que ésta se lo cuente a otra abeja. Es decir, no puede transmitir más que la experiencia, no puede entrar en una teoría de eso, ya que si la abeja pudiese contarle a otra dónde está esa flor, empezaría una transmisión teórica, pero que aboliría la vivencia de ir y extraer el polen para luego hacer la miel de esa flor. Bueno, a mí me parece que el psicoanálisis tiene este primer modo de transmisión. Es decir, no se puede transmitir, sino que se experimenta. Y me parece que este espacio, los espacios que uno habita, es la transmisión, los testimonios de esa experiencia. Más allá que Occidente separe teoría, digamos, de práctica. Es una práctica en este sentido. Entonces, lo que estamos trabajando es justamente ese otro lado, quizás no científico, acientífico, pero que tiene cierto rigor. Me detuve en hacer esta introducción, primero porque me gusta como recuperar lo que quedó de la vez anterior y posicionarme yo también respecto de lo que estoy haciendo, pero tratar de transmitir esta situación. Cada quien de ustedes busca cómo ser el escultor, cada quien de ustedes busca cómo hacerse los instrumentos. No se puede transmitir si no se experimenta. Es la única manera. Por supuesto que de las lecturas que uno hace, algo queda que hace que luego uno escuche de otra manera. Como les dije la vez anterior, a partir de estas lecturas, que en realidad hace mucho tiempo. Recuerdo, por Estela, vos recordás cuando Gerard Gaillard, en un coloquio en Francia, dijo, desde que leí 1000 mesetas y Antiedipo, él trabaja con pacientes, entre comillas, psicóticos, dice, cada vez que un paciente me dice estoy muerto, ya no lo puedo escuchar en el sentido de que está muerto, porque en Antiedipo, en 1000 mesetas, ya no estaría la partición vida-muerte, hay una continuidad. Es decir, que alguien dijese o dijera, o vaya a decir estoy muerto, bien puede ser escuchado como algo que está en esa continuidad. Eso para mí es abrir la oreja. No una escucha inteligente, entre líneas, que puede extraer un otro sentido de lo que se dijo y jugar con las palabras, de una forma tal que parece una suerte de métier de especialistas en escucha, que pueden extraer escuchas distintas, sino una apertura que posiciona con mucha mayor claridad ese lugar neutral o del muerto respecto de cualquier significación que uno tenga. Por eso abrirnos a que las significaciones se deslicen, a que vida y muerte no tengan un sentido fijo, a que algo que no es científico no por eso deja de ser riguroso o tiene una lógica y que se lo puede seguir. Eso es ocupar ese lugar del muerto. Eso es ocupar un lugar donde las significaciones previas no están jugándose allí. Es fantástico, en cierta manera, porque es hasta diría fundar un nuevo lenguaje, la lengua que se estaría jugando allí con cada analizante, puesto que lleva a una significación diferente, que es la que se traía de origen. Bueno, hecha esta introducción, vamos a seguir trabajando el librito de la École Lacanienne, SPY 2020, que habíamos trabajado la vez anterior, donde era una entrevista que le estaba... ¿Puedo interrumpirte? Un poquito, sí, dale. No, quería comentar, vos dijiste concernido, ¿no? Creo. Estar concernido. Sí, y en el breve discurso a los psiquiatras que da Lacan en Santa Ana, el 10 de noviembre de 1967, le habla a los
es muy lindo este discurso que tiene 23 hojas, pero dice, ustedes le hablan a los psiquiatras que se postulan a psicoanalistas, entonces, y que tratan la locura. Porque, entonces, comienza, es muy lindo, yo voy a decir esto sola, Bueno, en todo solamente. caso, después cuando abrimos el diálogo podés retomarlo, Alicia. Bueno, dice solamente esto, que se van a desilusionar porque lo que él viene a plantear, tal vez esperan grandes teorías, y entonces dice, lo que ustedes para ser psicoanalistas y atender pacientes deben estar concernidos. Entonces, imagínate que yo digo esto, son 23 hojas de este discurso que me parece que es un poco esto, ¿no? Bueno, sí, O parte de lo que sí. vos traés, o de lo que estamos pudiendo leer y escuchar de otra manera. Mira, Alicia, me No quedo sé con si de otra manera, pero con esta me apertura, quedo con esto digamos. y después lo retomamos cuando abramos al diálogo, porque es una linda síntesis de la introducción que yo hice. Para aquellos que nos sentimos concernidos, tocados, no sé, conectados a este tipo de lecturas que producen ese efecto que vos bien señalás, de sacar a alguien de psiquiatra, psicólogo, o científico, por así decir, objetivo, porque si está concernido, empieza la subjetividad a ponerse en juego. Claro, implicado también. Estas son cosas que si estamos a esta altura de la noche, por ir fatigados, porque trabajamos todo el día, pero vencemos ese desgaste para continuar conversando, porque uno está implicado, concernido por esto. Así que bueno, gracias por el aporte, después lo retomamos, pero en cierta manera esa es la idea. Bueno, lo que pretendía decir es que esta revista, que bueno, pone por juego lo espiritual se manifiesta, así se llama la revista, dentro de la École Lacanienne hay un grupo de gente muy interesada en esto. Quizás todos, no quiero ser injusto. Pasa que a veces uno ve producciones que están por otro camino, quizás porque también hay otros caminos, no es el único camino. Por eso les decía que vamos a ver con Dimitri, cuando él exponga, una presentación más volcada al Lacan, más pegado quizás a lo psiquiátrico, pero que desde allí pudo extraer luego, o sentirse, como decía recién Alicia, concernido por la locura. Y aportó al campo del psicoanálisis un montón de cosas, todos los esquemas, el esquema lambda, el esquema R, el esquema I, todos los primeros esquemas que se trabajaron surgen del campo de la locura, que en cierta forma se conecta con el campo que podremos llamar de la neurosis, y apenas digo esto y sigo con el texto, a lo que Alou llamó perturbaciones en pernepsí, una cierta juntura de perversión, neurosis, psicosis, que en el extremo uno diría, che, si dejamos la idea de estructuras, ya no podemos hablar de eso. Solo podemos hablar de que alguien habla de la manera que pueda y produce efectos de la manera que se pueda. Bueno, en esta revista el invitado era Bertrand Mewest. He googleado varias cosas. Es muy interesante. Si alguno de ustedes se siente implicado para googlearlo, entiendo que todavía está vivo, pero bueno, puedo equivocarme, y que él ha fundado un instituto, que es el Instituto Metapsíquico Internacional. Yo entré, existe ese lugar, tiene una degramación extraña, como aparecen las palabras, pero es muy, muy interesante. Lo que traje para hoy, de esta entrevista, que es muy larga y no puedo agotarla, pero puedo traer algunas cuestiones, es que en un momento Ian Pellissier, que es actualmente el director de la École, le dice, le quiero hacer una pregunta. Dice, yo quiero que hablemos de todo lo que ocurrió durante la época en que Estados Unidos, en la Guerra Fría, comenzó a contratar psíquicos. Claro, vamos quizás la próxima, ¿no? O sea, en 15 días, a ver algo de esto. Hoy apenas voy a mencionar. Pero hubo un tiempo en que Estados Unidos tomó muy en serio la parapsicología.
Van a ver cómo despliego esto ahora. Él le dice que por supuesto quiere hablar de eso, pero que antes él quiere contar cómo las cosas se desarrollaron durante el siglo XX. Y acá entraríamos en la parte que más quiero precisar. Dice Bertrand que hay algo llamado, o que había algo llamado ciencias psíquicas, que ese es el tronco, y que de ese tronco salen o surgen dos ramas principales: la parapsicología y lo que Bertrand llama la metapsíquica, o lo metapsíquico. Pongan el énfasis en lo psíquico, ¿eh? Claro, ya estarán pensando. Por algo Freud hablaba de metapsicología. Uno piensa que por ahí se corre mucho, pero ¿por qué Freud habla de metapsicología? No está hablando de psicología. Había hablado de psicología, puesto que dijo psicología para neurólogos, proyecto de psicología, pero ahora está dando un pasito más, lo que está más allá. Bueno, no pueden no estar al tanto de esto Freud. Dice, les quiero contar, dice que la metapsíquica o lo metapsíquico tuvo un, digamos, acercamiento de alguna forma elitista, porque se proponía estudiar lo cualitativo. Es un pequeño esquemita para no perderme. Y en esto metapsicológico o en esto metapsíquico, en este estudio cualitativo, se estudia al individuo dotado. Entonces, aquel que se destaca por tener algún tipo de dote o don, me gusta más un don, que puede ver más allá, que puede hablar o suponer el pensamiento de otra persona a distancia, bueno, ellos pretenden estudiarlo. Es cualitativo porque se estudia de a uno. Toman ese sujeto y se lo ponen a estudiar. En tanto, dice que la parapsicología hace estudios cuantitativos, no cualitativos, y que se caracterizan por estar hechos dentro de un cuadro puro en un laboratorio, y que descansan esencialmente sobre estadísticas y lo que se llamaría metaanálisis. Entonces dice, para situar esto, al principio estaba lo metapsíquico, que fue hegemónico en Europa. O sea que durante el siglo XX, 19-20, esto fue hegemónico, fue lo que más llamaba la atención. En cambio, cuando Estados Unidos se volvió más y más fuerte, más conocido, más potencia, los estudios que predominaron en los Estados Unidos fueron estudios cuantitativos, que sirvieron para fundar la parapsicología americana, que dominó toda la investigación. Él dice, lo que a mí me concierne, dice Bernard, en lo que a mí me concierne, me reclamo dentro de lo metapsíquico, y no de la parapsicología, en este sentido cuantitativo. Ya habrán, quizás pensando, siguiéndome, cuánta similitud con el psicoanálisis, que toma caso a caso. En ese sentido es una aproximación del uno a uno, a contrario de cierta psicología norteamericana que tomaría la cuestión cuantitativa. De allí surgen los test. Quienes somos psicólogos sabemos que hay una gran cantidad de test, llamados power test, que tienen que ver con esa lectura mayoritaria. Bueno, Lacan decía, un psicoanálisis no es un estándar, es un standing. No hay algo que está para todos, sino de uno a uno. Fíjense que aquí entonces lo psíquico, planteado como lo plantea este hombre, alude al caso a caso. Bueno, va a citar el estudio de dos muy conocidos, Leonora Piper y Alexis Didier. Yo te había pedido de Leonora Piper, ¿verdad? Sí, en unos minutos Estela nos va a contar algo de Leonora Piper. Yo tenía que elegir alguno de ellos y elegí ella, pero anoten, Alexis Didier, alguien que se dedicó a Bernard Meuet hace un libro sobre él, es un clarividente
pero muy conocido. Lo mismo que Leonard Piper. Y también señala a un norteamericano, Mac Monagle, que es quien trabajó para la CIA y que es quien supuestamente encontró un avión Topolov ruso que se perdió en Ecuador, pero que lo encontró con medios psíquicos. Estamos viendo hasta dónde se da lugar a esto o no. Es interesante ver esto, porque siempre son criticados por chantas, siempre son criticados por falta de pruebas, siempre son criticados por falta de rigor. Yo pensaba, es igual que el psicoanálisis. Si se quiere, el psicoanalista siempre fue un paria, nunca fue tomado como científico. Siempre fue dicho que Freud no podía ser tomado por el campo científico. Y exactamente es así. Cuando Lacan lo plantea como algo científico, dice, si es una ciencia de lo conjetural. Seminario 11. No puede ser una ciencia en el sentido fáctico de darle un objeto, un método de estudio y que pueda revertir el fenómeno, tanto para un lado como para el otro. De hecho, una de las críticas a Freud es que decían que Freud podía saber de un sueño que un paciente contara cuál era el resto diurno que allí se estaba jugando. De hecho, que ustedes si escuchan analizantes, cuando cuentan un sueño, no diría que es fácil, pero habitualmente aparece claramente el resto diurno. Tuvo un accidente, se chocaba, en fin, algo así grosso. Pero ¿cuál era la crítica a Freud? Hagamos el mecanismo al revés. En vez de encontrar en un sueño un resto diurno, hagamos de un resto diurno y dígame qué es lo que voy a soñar. Porque si usted de lo que estoy viviendo me dicen que yo voy a soñar, ahí sería científico. Obviamente Freud no puede de ninguna manera decir esto. Y es por esto que el psicoanálisis no es científico, yo diría por suerte. Porque al no ser científico, digamos, las corporaciones no lo pueden aprender. Es porque no es científico que no queda en manos de las corporaciones. Lo cual es fantástico, porque queda en manos de los artesanos. Ergo, nuestras manos, la de cada quien. Los que podemos exponernos al ridículo, sin sentir que por eso perdemos la identidad o nuestra existencia corre riesgo. Porque a partir de esto que les digo, se forman dos bandos. Aquellos que estaban muy interesados por estos fenómenos, pero que no podían hablar de esto. Porque si hablaban de esto, perdían prestigio. Entonces se callaban. Y aquellos que aceptaban perder el prestigio para, digamos, dedicarse a esto, pero eran vistos como charlatanes. Bueno, Freud y Lacan son vistos como charlatanes. Que no nos llegue la idea que transmiten por ahí los lacanianos, o los que se van a enojar, post-lacanianos, digamos, aunque esto puede ser leído mal, que transmiten un Lacan casi universitario. Con esto digo claramente, la fórmula de Miller es la transmisión de un Lacan universitario. De los seminarios que tienen la edición oficial, que están puestos clase por clase, hasta está puesta la hora en algunos de ellos, son clases que Lacan daba, no sesiones. Y Lacan hacía sesiones, no clases, porque Lacan no era universitario. Es decir, lo era, pero no se ponía como profesor universitario. Era otra la forma que se transmitía, era más payasesca. Era, si se quiere, hasta más ridícula. Pueden ustedes ver los videos en YouTube cuando un alumno en Banzán le tira un vaso de agua en la cara a Lacan. ¿De agua o de jugo? Y él se arregla la corbata que tenía, media ridícula, y dice algo más tiene para decir y sigue hablando. Impensable en un lugar donde hubiese una jerarquía. Es decir, esto se transmite si no hay jerarquías. Se transmite en transversalidad. Bueno, algo más y vamos a escuchar la estela. Bueno, dice él, lo ideal sería que hubiese una amalgama entre estas dos posiciones, tanto la parapsicológica, con su lectura cuantitativa, como lo metapsíquico en su lectura cualitativa. Dice, sin embargo, no es lo que ocurre. Habitualmente, dice, está lleno de conflictos entre ellos. Y dice, son como hermanos enemigos.
Bueno, en cierto tiempo, y ahora sí, Estela, prepárate, en cierto tiempo, por lo menos cuando yo comencé en esto, éramos como de bandos distintos con los psiquiatras. Como si fuéramos, no digo enemigos, pero sí adversarios, que no lo estoy sintiendo en la actualidad. No sé si es porque ya pasó mucho tiempo que estoy y no lo vivo de esta forma, pero me parece que hoy no está esta cosa de el psiquiatra es el que sabe, el psicoanalista es como el auxiliar, el ayudante, o que se reeditó, al menos en Argentina, con la carrera de psicología, donde al principio no había matrícula para el psicólogo y era visto como un ayudante del psiquiatra. Sé que esto que les comento, que pasó acá hace 30 años o más, 40, tiene algún vigor hoy en Francia, donde hay todo un debate si los psicólogos pueden hacer o no clínica. Un debate que uno diría atrasa, pero bueno, ha vuelto. Porque la corporación médica, no los médicos, la corporación médica avanza y todo lo toma. En este sentido es que propongo, digo, bueno, acá somos artesanos que podemos darnos el gusto de decir pavadas, de decir cosas que no son importantes, pero que algunas de ellas nos tocan. Bueno, ¿nos presentás, Estela, a Leonora Piper? Sí. Es mucho, pero voy a Lo que decir vaya muy pudiendo pocas decir. cosas. No. Leonora Evelina Simons Piper se llamaba. Nació en 1858 y murió en 1950. El tema de esta señora aparece a través de dos personas, un tal Richard Hodgson, que era parapsicólogo, pero era un parapsicólogo bastante particular porque era como algo así como el policía de los mediums. Él perseguía a todos los mediums porque él tenía el afán de demostrar que en realidad eran unos chantas y no hacían, todo lo que hacían eran mentiras. Y lograba hacerlo, logró desenmascarar a muchos en su época. Esto que dice Estela es muy importante porque se había producido ese movimiento contra todos aquellos que hacían hipnosis, o que llevaban sonámbulos a eventos casi teatrales, de calificarlos como chantas y como estafadores. Sí, y entonces denunciarlos hasta donde se pudiese para que fueran o apresados o no pudieran seguir hablando. Fíjense de lo que de lo que se está hablando, ¿no? Meterlos presos o silenciarlos de alguna manera. Además la mayoría cobraba plata. Entonces... Bueno, ese era otro tema también complejo. La verdad que ellos, bueno, es que siempre fue también una discusión si el analista por cobrar dinero en algo que no es científico tendría que cobrar. Fue atacado el tema también de los honorarios. El médico podía cobrar honorarios si es un acto médico. Y la verdad que esta gente lograban efectos, luego voy a decir algo de esto, porque tenía mucho que ver con el ambiente epocal. Es decir, esto que estoy contando, que estaba en vigencia en Francia, pero antes había estado en vigencia en Viena, que era como la capital cultural antes de París. Después París desplaza a Viena como lugar, digamos, cultural, pero está asociado a lo que ocurría y se creía en ese momento. Mismo el psicoanálisis surge en un momento epocal particular, no cualquier momento. Lo que pasa que, no te estoy escuchando, lo que estaba acá puesto en juego era el espiritismo, la veracidad de poder hablar con espíritus. Porque esta gente decía que hablaba con espíritus, las personas iban y querían hablar con la madre, el padre, no sé, novio muerto. Y estos mediums decían que hablaban y hacían voces. Lo que vemos en las películas, ¿no? Acá está, me posee y yo te digo, toman mi cuerpo. Entonces él les sacaba todo el velo. Dejo una pregunta, pero para el debate. ¿No han escuchado algún analizante que ha contado que hay una bruja o que fue a un lugar para poder hablar con alguna persona? En ese sentido. Una analizante mía estuvo en Inglaterra. Se fue hasta Inglaterra y pagó una fortuna para hablar con una persona, una medium. Bueno. Y estaba otro señor que se lo conocía como uno de los padres de la psicología de ese momento, William James, que también él había dado con una medium que decía, se presentaba como que tenía grandes facultades mentales, y bueno, desbarató todo eso, esa artimaña que ella tenía, que vendía y demás. Y ahí es donde aparece una señora, esta Leonor Evelina Simons Piper, no sé si se dice así, tiene el nombre larguísimo, que nació en 1858 y murió en 1950, así que vivió bastante la señora.
Que a los 8 años tuvo un golpe muy fuerte en la cabeza, cuentan sobre la sien derecha, sobre el origen de la sien derecha, y en el momento de tener el golpe, cuando ella toma de nuevo conciencia, ahí dice que una tía de ellos había muerto, cosa que nadie sabía, y verifican que así fue. Ese fue el primer... Este es otro punto importante a considerar, que habitualmente se descubre estos dones o esta, no sé cómo decirlo, a partir de un accidente. Sí. Y a partir de cierto traumatismo la persona se conecta con algo de esto. Pero que luego tiene que ver qué hace con esto porque lo perturba. Entonces, ¿cómo dominar este don para que el don no me domine a mí? Después ella se casa muy joven, a los 22 años, y 3 años después de casada, tiene un accidente en un trineo. No entiendo por qué, acá en todo lo que leí, pero por supuesto no explican por qué. La llevan a un espiritista para que trate de curarla, cuando le descubren un tumor ovárico, teóricamente a partir de este golpe, no se sabía mucho, no estaba muy claro, y este espiritista la hace entrar en trance, y como que dicen que en ese momento de trance entra en su cuerpo el espíritu de una persona que era espera que acá dice el nombre, no me acuerdo, bueno, Cook era el nombre, bueno, de otra, entra en su cuerpo otra persona. Entonces, ese espíritu, ahí está, era un médico francés no muy identificable, no se podía saber quién era, no se pudo saber muy bien, pero lo llamaban, ¿cómo lo nombras? Finuit. Finuit. Finuit, no, pero no es. PH. Es francés, mira, yo pensaba. Finuit, está bien. Entonces parece que este entra en su cuerpo, digamos, y es el que le da este don que a partir de ahí ella empieza a tener. O sea, después de un accidente, de un espiritista, estando en estado de trance, entra el espíritu de este médico francés, que nadie sabe bien de dónde salió, le ponen ese nombre, y ella tiene esta capacidad. Tiene la capacidad de encontrarse con las personas. Hay no sé, por ahí leo uno, pero sí, hay un montón, sí, de casos, porque tanto James como este otro, que es el nombre difícil. William James, no es cualquiera. William James, sí. Y este otro señor, Hodgson, el parapsicólogo, cuando la descubren, la siguen. Estuvieron años con ella, porque no podían creer lo que esta mujer lograba hacer, de contactarse con la gente y poder dar mensajes a quienes iban a consultarlos, pero mensajes absolutamente veraces. Llegan a un límite, estuvieron, pero no años, 20 años siguiéndola, siguiendo todo su caso, de llevarla a otra ciudad. Es muy gracioso, porque le pusieron un detective el que la perseguía para controlarla todo el tiempo, para ver si ella se contactaba con la persona que le iba a ver, para tener anticipadamente lo que le iba a decir, si averiguaba algo, si entraba a una biblioteca, y hacían de todo para saber. Das en la tecla perfecta, porque el artículo que yo leo, esto no lo había dicho, pero lo digo ahora, se llama Tom, lo voy a decir en francés, luego lo traduzco, Le Cheval Huetil. Tom, el caballo, ¿dónde está? Y es porque una mujer, en el curso de ir a ver a un medium para hablar con su marido que había muerto, de repente, de la nada, en cierto trance, esta mujer que es medium le dice, pregunta por Tom el caballo, ¿dónde está? Porque él quería mucho ese caballo. Bueno, este tipo de cosas dejaban boquiabiertos a todos los que dudaban, porque decían, ¿cómo puede acertar? Bueno, vos fíjate que ella va de algo tan sencillo como esto de dónde está Huetil, por ejemplo, a otra cosa que te voy a decir, una señora que la va a consultar en un momento, ella entrando en trance, esta señora Piper, le dice, ese monederito pequeño que perdió en su casa está, no sé, estoy inventando porque se lo encontró, está debajo del sillón amarillo que tiene en el living. La mujer la mira, va a su casa y efectivamente eso que había perdido hace un tiempo estaba ahí abajo. Desde esto tan pequeño hasta hablar porque ella parece como que este es el problema, ¿no? Que el espíritu, o el planteo, que el espíritu de una persona, cuando alguien iba y le preguntaba, quiero hablar con mi padre, ese espíritu entraba en su cuerpo y ella hablaba, entraba en trance, estaba poseída, y hablaba, siempre decía ella, que guiada por este médico francés desconocido,
y le hablaba a la persona dándole detalles tan precisos, y no solo los detalles de la vida, ¿no?, de esta persona que había muerto, no, pero detalles de los que había vivido con su hijo, por ejemplo, sino que utilizaba el tono de voz, la mirada, los gestos idénticos a la persona que había muerto. En una oportunidad le preguntan por alguien, había 150 personas, dicen el número porque yo pensaba, decías lo cuantitativo y lo cualitativo. Ahí entró lo cuantitativo. De 150 personas que había en el público, sabían que alguien había muerto hace un tiempo, que conocía a varias de las que estaban ahí, y le dicen, fulanito, murió, queremos hablar con él, algo así. Entonces ella entra en el trance todo, y empieza a hablar como este hombre, y empieza a mirar a las personas y le dice, empieza a nombrar de los 150 a 30, a esos yo los conocí. Efectivamente, esos habían conocido a este muerto, los demás no. Entonces, dicen que con cada uno, esto me pareció impactante, le hablaba y le hacía comentario de lo que había vivido con esa persona. Y con una voz como de compañerismo, de conocimiento con los que eran más conocidos y con los otros con un poco más de distancia si simplemente eran, no sé, amigos lejanos. Esto impactó muchísimo, tanto que empezaron a decir, entre lo cuantitativo, bueno, 150, 30 no es tanto. Tremendo, no importa la cantidad, ¿no?, sino cómo lo hacía. El tema, cuando vieron que no, como decimos acá, no le pegaba ninguna bala a ella, porque no había manera de demostrar que ella estaba mintiendo, porque todo era tan verídico, empezaron a decir que en realidad lo que pasaba seguramente es que no era que ella se comunicaba con los espíritus, porque decir que se comunicaba con los espíritus era decir que existían los espíritus, es decir, que hay algo más allá de la muerte, entraban en un terreno que ellos no querían entrar. Entonces decían que el espíritu no había ingresado en ella, sino que ella tenía una percepción extrasensorial que hacía que entrara con la otra persona en un vínculo tal que podía descubrir esos detalles mínimos. Bueno, esto que tampoco pudieron comprobar. Pero me parece interesante lo que puntúas en este punto. Como que aceptar algo implica también aceptar algo más que lo que acepto. Sí. Y entonces ahí tengo que limitarme. Yo creo que evaluaron qué preferían aceptar, qué era más pesado para aceptar. Claro, en cierta manera Freud no dice algo tan diferente de lo que leyó recién Estela, por ejemplo, respecto a los sueños. Freud piensa que en un sueño uno puede resolver un problema. Freud piensa que en ese espacio de los sueños hay ciertos mensajes que se pueden transmitir. Freud piensa que se puede interpretar un sueño. Es decir, que esto que estamos viendo en un ámbito más, si se quiere, extraño, menos científico, pero no hablar de los sueños de la forma en que Freud habló, también era muy criticado, muy poco científico. O casi nada científico. No confundir sueño con la psicofisiología, o la la fisiología del dormir. No hablamos del dormir, hablamos de los sueños de la manera en que Freud pensó que podía extraer algo de allí. Por supuesto vinculado al síntoma, como parte de, pero no está tan alejado de esto. El psicoanálisis tiene este carácter, ¿cómo decir? Huele a azufre, en el sentido de hasta casi lo diabólico. Por algo hemos puesto estos 2 últimos años la cuestión de las brujas. Cada uno de ustedes, en este momento, está hablando en lugar de ser en posición de brujo, que esta fue nuestra propuesta, de ir batiendo ciertas pócimas para armar algo luego a posteriori. Pero piensen ustedes, para algún médico alemán formado en cierto cientificismo importante y en cierta manera anatomista de ver las cosas, escuchar a alguien que dice que un sueño pueda tener algún sentido. Otra cosita. Sí, no digo que no. Si vieron la película que alguna vez pasamos en Andamiajes, el gabinete del doctor Caligari, cine expresivo alemán, sí, no, véanla porque está fantástico. Hay el que está en trance, ese sonámbulo que dijimos, artificial, no el que sale a caminar, sino el que se queda fijo, ante el público cuenta un crimen que había ocurrido. Era desconocido. Había sido desconocido para horror de la gente. O sea que contaban cosas que ocurrían. No es muy alejado de lo que Deleuze y Guattari piensan, por ejemplo, del llamado loco,
como un interpretante epocal. El loco dice una verdad de lo que está ocurriendo, y así como Freud decía que la neurosis era el negativo de la perversión, en el sentido fotográfico del término, ¿no? Es el rollo y luego el otro revelado, quizás el psicótico sea la otra cara de la verdad callada por la neurosis. Allí donde el neurótico calla, por vergüenza, por temor, porque se reprime, quizás el que habla es el loco, puesto que todo delirio tiene un núcleo enorme de realidad. Es lo mismo que ocurre a nivel de ese momento de época en Europa. La gente iba, pero en masa, a ver estos espectáculos. Se había generado una suerte de conexión que le daban valor a ese tipo de espectáculos. Bueno, hay muchos otros ejemplos que ustedes quien los pueden leer, yo les paso después el link. Pero muere este señor Hodgson, que era el parapsicólogo, y en un momento entra su espíritu al cuerpo de la señora Piper. Entonces, James, que era el que menos creía en él, William James, el que menos creía en ella, empieza a hacerle preguntas en relación a Hodgson, ya que él estaba en el cuerpo de la señora Piper, pero como él buscaba el tema de la espiritualidad, del espiritismo, le hace preguntas como capciosas. Hay un diálogo que está reproducido acá que le empieza a preguntar sobre el más allá, cómo se vive en el más allá. Y ella le empieza a contestar, y en un momento, él, en realidad es el espíritu de Hodgson, le empieza a contestar, bueno, que ahí está muy bien, que entonces le hace la tonta pregunta que yo te diría que se lo preguntan los niños. Bueno, pero ahí donde estás, le dice, tenés casa y vestido, te vestís y tenés una casa donde vivir. Entonces le dice, bueno, sí, tengo una casa y vestido no, pero no me he visto. Bueno, pero entonces, según William James, ahí ella empieza como a trastabillar en lo que dice, no se muestra tan segura. Con lo cual ahí eso fue justo como para que diera por tierra todo el trabajo hecho. Esta es una interpretación mía, después de haber leído todo lo que habían hecho, con la muerte de este hombre y la interpretación de James. Sí, no sé si querés que lea la última parte, lo que dice. Dice, después de esto, William James dice, cuando considero el conjunto de estos fenómenos, me pregunto si se explican todos por el estado onírico de la señora Piper y su lucidez telepática. El estado onírico, ves que los sueños están jugándose allí. Exacto. Bueno, pero vas a ver por qué él habla así. Pero entonces se presenta otro problema. Hodgson, ¿ha querido entrar en relaciones conmigo o alguna otra inteligencia? ¿Ha utilizado la máscara de Hodgson? Ya ves por una cosa. Pues dice, pese a la impresión causada por el drama del trance y al inconcebible potencial de los médiums psíquicos para transmitir mensajes de los muertos, que ese era el problema, recuerden, existieron muchas circunstancias que no convencieron a los investigadores de la existencia de un contacto real con el más allá. La parapsicología permaneció dividida y algunos, como William James, profundizaron en aquella inteligencia que él decía que era la que en realidad lo hacía actuar. Sus trabajos dieron como resultado la psicología moderna y los problemas asociados al inconsciente humano, con lo cual claramente Hodgson iba por un lado y William James iba por otro. O sea, la psicología va por un lado y la telepatía, el espiritismo, todo eso va por otro, que es lo que dijiste al principio. Claro, porque nadie quiere caer en el ridículo. Claro. Entonces, caer en el ridículo de los médicos en la época de Freud. Cuando un médico era un poquito, no sé, se lo consideraba chanta o que no tenía mucho rigor científico, la broma de época, ¿cuál era? Es un Freud. Nosotros porque conocemos a un Freud consagrado. Ese video de Freud casi muriéndose que dice, finalmente, en inglés, finally I succeed, yo triunfé. Claro, conocemos algo que en la época fue aceptado, como fue el psicoanálisis. Y cuando la época aceptó el psicoanálisis, si bien seguimos siendo parias, pero parias aceptados.
Y dentro de esos pares aceptados, que serían los psicoanalistas, ¿no? Como vos decís, ¿cuántos hay, voy a decir al revés, que no se ríen, por lo negativo, cuando un psicoanalista dice que los árboles, o alguien dice que los árboles piensan, sienten o que... Me llevas a un terreno. Por eso, bueno. El año pasado, claro, para quienes por ahí nos conocen de este año, creo que todos venimos del año pasado, pero no lo podría aseverar, cuando trabajamos el texto de Eduardo Kohn, cómo piensan los árboles, claro, hay todo un capítulo en ese libro, tiene un subtítulo, ¿no? Hacia una antropología más allá de lo humano, tiene un capítulo de la relación que los Runa Puma, que son el pueblo que él investigó y con el cual vivió, hizo trabajo de años de campo ahí, en el Ecuador, en la jungla, hablan con los muertos. El pensamiento animista no corta, como lamentablemente creo hacemos, por lo menos desde el lugar oficial nosotros. El muerto está en la nada y el vivo está en el todo. En este pensamiento animista de casi la mayoría de las tribus, la relación con lo muerto está tan vigente como la relación con lo vivo. Por supuesto que está transformado. Para los Runa Puma puede haber devenido un puma, ese pariente que tenían, o una planta. Que hay hombres puma. Claro, bueno, hay hombres puma, o sabios, o un chamán, pero hay toda una línea. No sé quién nos metió en la cabeza la idea de que el muerto desaparece para siempre. Y es terrible por el efecto inhibitorio y hasta diría la devastación psíquica que produce. Hace muchísimos años escribí un libro sobre el duelo, que ahora se va a reeditar antes de fin de año. Y trabajábamos a Elizabeth Kubler-Ross, quien ha trabajado mucho con pacientes en tránsito de morir. Tiene un librito muy lindo, La muerte de un amanecer, donde ella se contacta con gente que ha muerto. Y por supuesto, a partir de eso decían que ella era delirante. Y todo lo que acaba de leer Estela, eso no es científico, no lo podés probar. Pero ella tenía un argumento de prueba muy fuerte. Ella trabajaba con gente traumatizada después de un accidente, por ejemplo, de tránsito, donde imaginemos, digo esto y después quiero pasar a que conversemos todos. Supónganse que venían 4 en un auto, sobrevive uno, que no tiene consecuencias, otro queda en terapia intensiva y 2 mueren. Esta sería la idea. La persona que quedó en terapia intensiva, cuando recobra la conciencia, no sabe quién murió, pero interrogado por Kubler-Ross, dice haber estado con gente que lo estaba como conteniendo, pues estaba con miedo, y la gente con quien había estado eran los que se habían muerto. Ella dice esto, dice, bueno, porque dirán que la pérdida de oxígeno que sufrió, que lo dejó en el coma, hizo que proyectara una especie de sueño, y que eso le hizo pensar que estuvo con alguien cuando despierta, casi como Freud diciendo, bueno, uno hace un relato más que el sueño en sí, relata esto. Y Kubler-Ross, esta psiquiatra suiza, dice, pero ¿cómo puede seleccionar quién murió y quién vivió? Si fuese una proyección, tal como lo están diciendo, estarían todos, porque ya estaban grabados en su memoria. ¿Cómo es que puede seleccionar haber estado con los muertos y no con los vivos? Interrogante que les dejo, está en ese libro. Tiene un montón de libros, Kubler-Ross, muy interesantes. Muy, muy interesantes. Tengo este poquitito para leer y ya terminamos. Y pasamos a conversar. Dice Bertrand, bueno, dice, cuando yo estudié al sonámbulo Alexis Didier, que lo dejamos para la próxima si querés investigarlo, o alguien quiera también aportar algo, luego de haber... Bertrand escribe un libro sobre Alexis Didier, después le diré cómo se llama el libro. Luego de haber presentado, dice, los hechos reales y el cuadro histórico, busqué hacer la pregunta siguiente, ¿cuáles de estos hechos fueron reales? Muchos de los hechos fueron reales, dice, pero cuando lo manifestaba eran considerados como pavadas o una grosería. Dice, cuando lo decía desde la alta antropología, se burlaban. Pone en francés, oh la la, ¿y eso de dónde lo sacó? Que es un poco lo que a uno le dicen siempre. ¿Y de dónde sacaste eso? ¿Y qué pruebas tenés? ¿Pero y cómo? Entonces dice, claro, los metapsíquicos y los parapsicólogos, cuando quieren demostrar algo, se encuentran con este
tipo de preguntas, dice, y generalmente son calificados de científicos retardados. Haberse quedado por ahí y quedar medio tonto. Dice, bueno, en suma, así es la cosa, dice, de esto se trata. Y bueno, dejo acá para habilitar el diálogo en esta última media hora y los escuchamos como hacemos siempre. Quien quiera decir algo, participar en algo, contribuir, discutir, iniciamos el diálogo con usted. Alicia, quizás si vos querés retomar algo de lo que dijiste, es a partir de allí. Esa última frase que leíste, científicos retardados, ¿la podés otra vez leerla? Sí. Son calificados de, no, traduje mal, de cienticistas retardados. Sí. Vale, no, pero lo dice, no. pero lo dice en relación a qué, ¿cómo? Ahí me perdí. Bueno, me costó a mí. Sí, También son porque, tardé. Retardado, si lo pensáramos en castellano, para que no nos tome la francisería del francés. sí, Cuando decimos que sí, algo está retardado, ¿qué estamos diciendo? ¿Que está lentificado? Llega tarde. ¿Que llega tarde? Sí. Cuando decimos retardado, este retardado Bueno, es no. lento, cuando se usa como insulto. Sí, Yo no. creo que apuesta esa cosa como que llegan sí, tarde, que son científicos, sí. porque no llegan a hacerlo completamente. Como si dijéramos a Alicia, un psicoanalista es un tipo preciso, riguroso, pero no llega a ser realmente un científico. Le falta el centavo para el Le peso. falta el centavo para el peso. Creo que lo dice. Claro, sí, porque yo cuando lo escuché, no sé si a lo mejor es al revés, como que es retardado el científico en el sentido de la docta ignorancia. En ese sentido, me parecía. Podría Es, interpretarse así. Creo que acá el Me contexto parece que- de crítica Sí. sí, a aquellos que llevan adelante estos discursos, como que alguien acá hablara hoy y dijera, todos ustedes son retardados, porque están deteniéndose en cuestiones que no pueden probar, que no tienen un ajá, sentido científico. ajá, Y bueno, claro, yo le contestaría claro. que no creemos en esto, pero que constatamos. Muy cerquita estamos concernidos por esto, que es un poco Uh-huh. lo que vos señalabas que Lacan decía Por ayer. eso me parece que la cuestión ahí, como que se juega lo científico del lado del saber, ¿no? De ese saber que podemos decir saber universitario, en ese sentido, y no este otro saber, a lo mejor mal llamado saber, ¿no? Que no tiene estadística, ¿No? ¿no? Por Porque eso decíamos que cuando justo había una frase que decía, por no ser científico no entra en la corporación, no, porque ¿no? necesita la estadística, Claro, la estadística, el claro. caso y la estadística. El caso en psicoanálisis, más allá de que uno lo pueda cuestionar, siempre fue el caso de lo singular, no en sumatoria, independiente de Claro. la posición que uno tenga respecto Sí. de presentar un Y caso. uno puede pensar también la neurosis obsesiva, ¿no? En Freud. Después se viene a convertir en trastorno obsesivo compulsivo. Y después lo toma el DSM, ¿no? Por la estadística, ¿no? Cómo se va desplazando. Nace en la tecla porque ese manual está basado en estadística, Claro. justamente. Es un manual estadístico que produce esa estadística y que algunas veces decían que era la venganza de la psiquiatría sobre el psicoanálisis. Uh-huh.
Esto que en el DSM-4 o 5 o el que Sí. estén yendo ahora, no existe la histeria como categoría. Trastorno somático no sé cuánto, entre paréntesis histeria, si no la han cambiado ahora. Porque la histeria pasa a ser una bandera del psicoanálisis. Claro. Y el tema de la sexualidad en el 2013 creo que cambia. Pero das en la tecla, vos fíjate que todo el avance norteamericano, porque ese manual es un manual norteamericano, cuya ideología es agrupar a los seres en tipologías. No se salva a nadie del DSM-4, o 5, o lo que sea, ¿no? No hay forma de no estar en algún punto de eso. Varios. Van varios, Sí, tenés razón. que No hay varios. escape, pero ahí Claro. queda abortada la singularidad. Cuando se patologiza, matamos la singularidad. Freud decía, hay una frase, cuando se categoriza o se le pone un cartel, se deja de pensar. ¿No? Sí. Exactamente. Sí, punto. Apostar a la singularidad implica caerse del campo estadístico, implica caerse del saber. Sí. El saber se ha supuesto. O sea, uno va a encontrar con estas vueltas que damos esas categorías que hemos estudiado en Lacan. Sujeto, sujeto, saber, saber referencial, saber textual, obviamente que aparece. Y si vamos hacia Freud, cuando yo pretendía la vez anterior distinguir el método inventado por Freud del descubrimiento del inconsciente que ya estaba antes de Freud, que yo preguntaba por qué los psicoanalistas se apropiaron del inconsciente, como si fuera el métier, como si esto es nuestro, cuando el inconsciente excede al método y excede al psicoanalista mismo. Por eso es que puede ser un antropólogo, un sociólogo. Por eso es que se puede opinar desde otros lugares. La propuesta de Guattari, por ejemplo, es que esto es transversal, rizomático. Pero creo que hay alguien que quiere decir Sí, algo. Omar. Omar. Omar Rodríguez. Gracias, Alicia. Después volvemos y da el tiempo. Gracias, Estela. Gracias, Eduardo. Quiero compartirles precisamente un detalle que que me acaba de suceder. Cuando estabas tú, Eduardo, desarrollando esto que estás planteando y al punto de cuando dices una película, Gabinete, no entendí cómo se llama, Doctor en Carlos. ese momento, doctor, ok, pero en ese preciso momento justo yo estaba acordándome de otra película. Al momento en que tú dices película, yo me acuerdo de otra película y lo anoté. Es una película, bueno, de Hollywood, no es muy, digamos, estridente como cine de arte, pero es una que se llama Ghost, La sombra del amor, donde sale Demi Moore, Whoopi Goldberg y Patrick Swayze. Pero justo cuando tú estás diciendo lo de la película, estaba yo pensando la película y no me acordé el nombre, más me acordaba de Demi Moore. Bueno, ya lo chequé y bueno, es Ghost. Pero me pareció muy, muy llamativo, ¿no? Que cuando mencionas estas cosas animistas, transmisión del pensamiento, no sé, telepatía, lo que sea, justo en el momento que tú mencionas la película, a mí se me viene a la mente recordar esta película. ¿Ok? Fantástico tu comentario. Que hay una medium. Lo que O de decía. Woody Goldberg era medium. Sí, Claro. sí, era la medium. Él se expresaba. Sí, de hecho. Un texto de Jung que se llama La sincronicidad. Ok, se dice, un joven asesinado de Manhattan entra en contacto con su querida amada gracias a la ayuda de una misteriosa mujer que puede hablar con los muertos. Que parecía una chanta en realidad en la película. Sí. Ella tenía a alguien que la hacía, la debo haber visto 10 veces y lloré las 10, pero bueno, ella le hacía gente que le hacía esto que dicen acá, ¿no? Que le hacía como que hablaba y cobraba. Y ella misma se asombra cuando el espíritu de este hombre muerto. Sí, el novio o el prometido. Prometido, sí. Que era lo que dijo Omar, esa sincronicidad que se produjo, porque vos también lo marcabas en este momento. Yo hablando de película, ¿y vos dónde estás, Omar? ¿En qué país?
Estoy en México, estoy en Saltillo, Coahuila. ¿Cuántos kilómetros de Buenos Aires? 7.000, 8.000, 10.000, no sé. Sin embargo, se produce una sincronicidad. Sí, Esto es lo que no lo dudo. esto es lo que me parece fantástico. Esto que estás contando que en acto acaba de ocurrir, que se produzca esa conexión entre personas que están a 10.000 kilómetros. Dirán, bueno, no, pero estamos viendo esto. Sí, pero lo que se produce es una sincronicidad. Entonces, por eso aprovechaba para recomendar el texto de Jung, que es muy interesante respecto a esta sincronicidad. Pacientes que vienen a contar algo en lo que uno estaba pensando. ¿Quién había hablado acá? Alush, en una conferencia en Buenos Aires, 1500 hace 20 años, por lo citó menos. ese texto, y después lo trabajamos en andamiajes. Sincronicidades que pueden quedar para un positivista como fruto del azar, o sincronicidades que podemos pensar en el modo en que lo estamos trabajando ahora. Algo pasa allí, algún hilito está conectado, algún efecto y un recontraefecto se produce. Así que gracias, Omar, por lo que señalás, que está muy interesante. Le di Juan Carlos, sí, levantó la mano. Gracias. Juan Carlos García. Sí, ¿qué tal? Buenas noches. Hola. Pensando justamente en esto de los dones, que para muchos son difícil de creer, recuerdo este pues, lema que comentabas del Instituto del IMI, el Internacional, que decían, no creemos en eso. Y pienso, pues, tal vez es porque no hay algo en que creer algo constituido por algún método existente reconocido. Y no fue eso precisamente lo que hizo Freud cuando se topó con algo que no podía ser capturado por el discurso científico. Y creo que permitirse tal desvío fue lo que lo llevó a inventar el método psicoanalítico, es decir, a tener un método para acercarse a eso que identificó entonces como formaciones del inconsciente. Recuerdo haber leído, creo que fue de Alush por ahí, cuando hablaba sobre que el método definía el objeto. Y pienso entonces en esta propuesta que me parece un tanto disruptiva de separar la idea del inconsciente del método psicoanalítico. O sea, si voy entendiendo bien por dónde va esto, es, sí, revisitar, revolver y tal vez redefinir lo que sería, lo que entendemos por método psicoanalítico, y esto no sería sin consecuencias sobre lo que hoy también se estaría entendiendo por lo que podemos llamarlo inconsciente, ¿no? Demasiado preciso lo tuyo. Pero sí, exactamente. No sé hacia dónde va, pero creo que sí es total, sería una idea totalmente disruptiva. La propuesta es muy interesante. O sea, yo sigo pensando justo en eso, de lo de la definición del objeto por el método y separarlo del método psicoanalítico, ¿con qué nos quedaríamos con eso que llamamos inconscientes? Es muy interesante, Eduardo. Bueno, mirá, creo que uno se puede preguntar de dónde a uno le vienen las ideas. Yo creo que las ideas me vienen de las cosas que leo. No me quedo con ninguna idea original. Creo que pasan cosas por efecto de la lectura. Es decir, leer Antiedipo, leer Mil Mesetas, entre otras cosas, ¿no? Porque hemos leído un montón de cosas, producen este impacto. La propuesta del esquizoanálisis es una propuesta que también de alguna forma propone un descentramiento, puesto que la noción de inconsciente en Deleuze y Guattari excede lo individual, excede el Edipo, se mete en lo social, y si se quiere se mete en lo cósmico, se mete en lo universal, porque el final de la propuesta de Guattari es la ecosofía. Por eso es que hemos hablado mucho de los problemas ambientales del planeta enfermo. Hoy no tengo tiempo de mostrarles, quizás si me dan unos segunditos después, o la que viene veremos un film que llega, un tal Robin, a mostrar cómo de la forma en que tratamos al planeta y a los animales, estos se vengan produciendo pandemias. Y lo llama, hay un film en YouTube, Fábrica de Pandemias. A ver, los aburriría porque a veces me llegan muchas cosas, pero Donna Haraway, no estamos tan alejados de lo que dice Donna Haraway o Haraway. Estamos conectados, el texto de Kohn.
Entonces la pregunta para mí, Juan Carlos, es ¿dónde empieza lo inconsciente y dónde termina lo inconsciente? Y creo que fue de alguna manera la pregunta de Freud. Cuando él dice, por ejemplo, que el inconsciente es la caldera donde ello hierve. Entonces tenemos el ello, tenemos lo inconsciente, pero el ello no es lo inconsciente, pero está allí. ¿Hasta dónde llega el inconsciente? Me llama la atención que Freud hable de la roca de la castración. ¿Qué hace una roca en lo inconsciente? ¿Cómo que hay una roca? Estuvimos trabajando el año pasado que para Philippe Descola las rocas tienen alma. ¿A qué nos conecta eso? Bueno, no, ahí nos paramos. Llegamos hasta ahí. ¿Por qué? Entonces la propuesta por ahí es audaz, por ahí es hasta te diría utópica, más que distópica o disruptiva. Pero ¿por qué me tengo que ceñir a inconsciente, pulsión, transferencia, repetición, que deja un montón de cuestiones que se observan en la clínica, si querés, para tomar una expresión? ¿Por qué dejarlas afuera? Cuando Estela decía, hay quien puede reírse, que nos ha pasado, de decir que los árboles piensan, y que en esa reunión en Francia yo dije, bueno, el objeto A puede ser la jungla. Por supuesto que sé que tirás algo que puede ser explosivo. Pero cuando Lacan plantea el objeto A, ¿dónde queda la cuestión del método, Juan Carlos? Si el método define el objeto, pero si el objeto del psicoanálisis es un no objeto, el método cae. No hay más método. Método, odos, camino, lo que está por fuera del camino, método. Nos quedamos sin camino. Es de una inventiva, es de una construcción artesanal cada análisis. Es no saber de qué agarrarse en cada análisis. Pero si hay estas aperturas que hacen que uno no se asuste, que uno no tenga que volverse un diagnosticador, que uno pueda simplemente acompañar, se producen un montón de aperturas. Esa es la idea de Sí, ese método. interesante la observación de la roca. ¿Qué hace una roca en algo que se está como definiendo en total movimiento y constante movimiento? Sí. ¿Ven usted? Bueno, gracias, Juan Carlos. Creo que Julio. Si no- Sí, Julio. Muy buenas tardes a todos desde Hola. México. Me da mucho gusto encontrarlos en este seminario. Y bueno, algo que les comento a mis estudiantes, a mis alumnos, yo soy psicólogo y trabajo con alumnos de medicina, del último semestre de medicina, es que esta sincronicidad que usted menciona, maestro, yo creo que hace referencia a que somos seres duales, efectivamente. Y voy a utilizar, me encantan las metáforas, y voy a utilizar la metáfora del metro o del tren, en donde un tren no puede circular si no tiene dos paralelas, que están unidos por durmientes. Eso me encanta y los alumnos quedan fascinados. Entonces, no puedo circular si solamente tengo una vía, necesito esas dos paralelas, esa dualidad, porque así somos los seres humanos. Y yo les digo a los alumnos, cuando ustedes como médicos en un consultorio atienden a un paciente que llegan con un colon espástico, por ejemplo, a lo mejor lo único que quiere ese paciente es que lo escuchen. Cuando llega... Perdón, ¿podés repetir? Porque acá Acaba estamos de en Buenos pasar. Aires y pasó un camión y Sí. no nos dejó escuchar. ¿Cómo no? Por favor. La última parte. Que cuando llega un paciente al consultorio del médico quejándose de una inflamación intestinal o un colon espástico, a veces lo que quiere ese paciente es ser escuchado nada más por el médico. A lo mejor cuando llega un paciente con hipertensión nerviosa, ¿verdad? A lo mejor se le sube la presión porque se peleó con la suegra, por ejemplo, y lo que necesita es ser escuchado. Eso es lo que hace el analista, eso es lo que hace el psicólogo, el que hace clínica. Y trata de desmenuzar, obviamente, ese parámetro entre esa dualidad. Es algo maravilloso. Sí, la verdad que sí. Bueno, cada uno tiene como una forma de pensar. Si hay una dualidad, yo lo multiplico. Para mí estamos llenos de fragmentos. Habría que hablar de una multiplicidad. Pero creo que comenzar por la dualidad ya es bastante en el paso de hacer, claro, hacer caer la idea de que somos una biología solamente como si fuéramos mecanos y que todo está armado o decodificado. Estamos viviendo cosas muy raras como humanos, ¿eh?
La inteligencia artificial, yo no sé a dónde va a terminar esto de la inteligencia artificial. ¿Dónde va a quedar lo espiritual? ¿Dónde va a quedar esto que decimos humano? ¿Qué va a ocurrir en un mundo que parece cerrarse cada vez más de vuelta? Es sorprendente. Mandamos un mensajito por el teléfono y ya el predictivo habla por nosotros. O cuando hablamos con la esfera, que es Alexa, ¿no? Y que nos hace caso y que nos pone toda la música. Cuando antes teníamos que prender el radio y poner el cassette y sintonizar la antena que nos orientaría hacia la señal. Estamos en un momento de pérdida, hemos perdido las cartas, ya no podemos oler más, estamos por perder la escritura, porque ya no sabemos más de la escritura del otro, las vueltitas que tenía, la cursiva, si me mandaba una carta de amor y uno miraba cómo estaba escrita, todo se va cayendo. Se va perdiendo ahora también el soporte del papel fotográfico. ¿Y Hoy vos, vamos a un lugar y mandábamos una postal. te acuerdas? Sí. Del mar, estoy en las montañas. Julio, se puede perder el médico y que nos atienda una computadora. Se puede perder el ¿Qué le duele a través de la psicoanalista. pantalla? Claro. Pero bueno, lindo aporte el tuyo, lo consideramos y ojalá te puedas estar acá en estos encuentros que hacemos. Un abrazo. Gracias. Francisco. Bueno, yo quisiera compartir algo muy personal con ustedes, de toda esta charla que se ha presentado el día de hoy. Yo soy de acá de México. Mi madre, digamos que todavía le tocó vivir la suerte de contar con una tradición más indígena que de otra cosa. Practicaba ella, digámoslo así, curaba a través de las hierbas. Era practicante de eso. Yo de niño me llamaba mucho la atención eso que hacía. No me gustaba y no me gustaba por una razón que de aquí todo lo que se ha dicho alrededor de esto, de qué se acepta, qué no se acepta. De niño a mi mamá le solían decir los chicos del barrio que era una bruja por practicar eso, ¿no? Y no me gustaba por eso lo que ella hacía. Pero yo, cuando tenía la oportunidad de estar ahí, observar lo que ella hacía, me sigo preguntando a la fecha cómo lo hacía. No encuentro yo respuesta. Comento una anécdota que siempre que me evoco a mi madre, ahí aparece esa escena. Al parecer, ella entraba en una especie como de trance y decía la persona que tenía enfrente era, digamos así, su paciente. Estaba enfrente, cerraba los ojos y entraba en una especie como de trance del cual digamos así, la poseía un espíritu indígena que era quien curaba. Ella simplemente, digamos, prestaba el cuerpo, ¿no? La gente empezaba a cuestionar a la gente que iba a verla y le comentaban qué tenía, a qué habían ido a verla. Existe que la persona esta, que recuerdo que es el caso que les quiero comentar, recuerdo que le dice que no encontraban a uno de sus familiares, que ya tenía muchísimo tiempo, busque y no lo encontraban. Que ellos iban a verla para que les dijera qué hacer, por dónde ir a buscar. Chiste de que recuerdo que en ese momento que siempre mi mamá, bueno, la persona o el espíritu o lo que haya sido en ese momento, antes de dar una respuesta, como que se cerraba bueno, siempre estaba manteniendo los ojos cerrados, pero como que se estremecía su cuerpo antes de dar una respuesta. Me recuerdo que la respuesta que dijo es, búsquenlo, lo veo cerca de un,
no dijo una laguna, dijo algo así como, o sea, haciendo referencia a un lugar con agua, pero no propiamente ni una presa, ni un río, no nada, sino algo así, como que lo ubicaran por ahí. Y es un lugar alto, describió más o menos el lugar. Existe que esas personas, la siguiente vez que fueron a verla, que efectivamente habían encontrado a su pariente ahogado en la presa. Entonces, yo siempre me pregunto, ¿por qué hacía eso? O sea, ¿cómo hacía eso? En algún momento yo me preguntaba también, bueno, ¿por qué quise ser psicólogo y después por qué me atrapó el psicoanálisis, ¿no? Pero también lo curioso de esto es de que también me doy cuenta de que en esa parte que comento, a muy a grosso modo, también me doy cuenta de que hubo una especie en mí de preferencia por la razón que yo le supuse a la formación en psicología, a la formación en psicoanálisis, que ese tipo de experiencia que es más personal, más íntimo, y que ahí de alguna manera creo que nos ha ganado, no sé, si los discursos que se nos van ofreciendo a lo largo de nuestra vida, en la vida académica, nos van ganando una forma de aceptar la razón con muchísima facilidad y renunciar a esto que nos hace, digamos así, entre comillas, más humanos, que es el diálogo, el contacto, ¿no? Francisco, la cercanía. es tal cual lo que decís. Yo creo que, digamos, el prestigio de la razón desplaza lo que tu mamá hacía y lo deja de un costado como algo sin valor, más allá de que la gente que la iba a ver sí le daba ese valor. Claro que no podemos saber por qué tu mamá lo hacía, pero sí podemos saber una cosa, Francisco, que creo que nos toca a todos como analistas. Nos autorizamos a eso. Cuando Lacan dice que el analista se autoriza a sí mismo, de sí mismo, por sí mismo, todo se debate, ¿no? Y ante los otros que pueden. Pero el énfasis hay que ponerlo en que el analista se autoriza. No es autorizado. Tu mamá se autorizó, no la autorizaron. No tenía el aval del Estado que le dice, usted es bruja, usted es medium. Se autorizaba. Y creo que ese es el punto interesantísimo que tiene por el psicoanálisis, que mantiene una subjetividad que lo hace caer de la ciencia. Así que, bueno, lindísimo lo que dijiste. Estamos por terminar, pero creo que Marco Antonio levantó la mano y le vamos a dar la última intervención. Si fue así, Marco Antonio. Y buenas noches, trataré de ser breve. Estela, Eduardo, ahora que se introdujo el tema del espiritismo, me hizo recordar, no recuerdo si es en la presentación que hace en televisión Lacan, cuando señala que hay cosas que no tienen explicación, que sería difícil dar una respuesta, y que me parece que ahí entraría eso de lo real también como lo imposible de decir, y cómo habría ciertas cosas que escapan a dar cuenta de lo inconsciente, porque testimonios como los que ahora se han presentado dan cuenta de ello. Y decía Lacan, no tendría caso escudriñar más porque entonces uno se pondría paranoico. Algo así como, eso sucede y ya, dejarlo así. A propósito de estos testimonios, yo puedo comentar también un testimonio que hace, no sé, 45 años muere mi abuela materna en el estado de Guanajuato. Yo estuve con ella en los últimos momentos y en el traslado que hacemos de su cuerpo. Y meses después, 3 meses después, visitamos a una tía abuela, prima hermana de esta abuela, que era medium en la Ciudad de México y que nos dice, tu abuela, mi prima, vino a despedirse de mí. Pero acá lo llamativo es que dio detalles muy particulares de lo que aconteció durante su muerte y en el traslado. Bueno, yo lo dejo así nada más, como esos sucesos que acontecen y ya, y que no tendría caso escudriñar. Yo conocí poco tiempo a mi suegro y cuando muere él en la ciudad de Monterrey,
Pues ya fuimos al sepelio, al entierro, llegamos aquí a la ciudad de Querétaro, aquí donde estamos en el comedor, y apenas llego yo aquí donde aquí ustedes han estado, y se me ocurre poner un disco de un músico mexicano, Cuco Sánchez, que yo para nada sabía que mi suegro tendría interés por ese autor o ese cantautor. Y me pregunta mi esposa, bueno, ¿por qué pusiste ese disco? No lo sé, se me antojó. A propósito de esto de las sincronías, ¿no? Pero que serían cosas que ahí están, me parece que tienen que ver con algo de lo real, no tendría caso escudriñar más a propósito de esto del espiritismo, cosas que acontecen, como incluso cuando se ha hablado de cómo piensan los bosques y etcétera, ¿no? Entonces yo por ahí lo tomaría como eso que va más allá de lo inconsciente, que sería difícil dar una respuesta y que más valdría tomarlo como es algo que está ahí y ya, ¿para qué escudriñar más? Esa sería mi opinión. Bueno, tengo, por ahí hay poco tiempo, pero tengo alguna, no sé si respuesta, porque no sé si lo tuyo, claro, es dicho como deténganse allí y no continúen, o si es dicho como, mira, esto ocurre y lo que hacemos es constatar los efectos sin preguntarnos por las causas. En lo personal yo hago eso, ya no me pregunto más por las causas. Sé que ocurren. Ahora, avanzar o preguntarnos respecto de, no diría más allá de lo inconsciente, porque por ahí es más acá. Me parece que es como bañarse en un agua pura, en un agua no tocada quizás por nada del humano, más allá del humano, por tomar el texto de Kohn, pero que nos hace muy bien a la salud, que nos permite escuchar de otro modo. Entonces creo, por lo menos en mí, no voy a hablar por los demás, no sé, Estela, que tiene ese valor de permitir escuchar de otro modo. Y me parece muy interesante. En este sentido, no quiero dejar de escudriñar. Todo lo contrario, quiero seguir escudriñando, quiero seguir metiéndome para ver qué es lo que surge, sabiendo que no voy a llegar a ningún lado, porque no tengo una meta, porque no se llega a ningún lado. Simplemente se va, simplemente se mueve uno. Y esto es lo que me atrae a mí de lo que estamos viendo ahora, que la verdad, Marco Antonio, no sé a dónde va a llegar. Ni siquiera le doy valor en un sentido de esto sirve para, pero por eso decía, ¿qué efecto tiene sobre cada uno de los que estamos, por ejemplo, hoy acá, esta conversación que hoy tuvimos? Mañana, ¿estamos igual cuando escuchemos a alguien? O lo que dijo Julio, lo que dijo Omar, lo que dijo Alicia, todos nosotros, aún los que no hablaron. O algo acá, no sé si se ha movido. Me dejaste servida. Quiero decir una cosa, cuando dijeron de la roca viva de la castración de Freud, me acordé que Estrella, que te vi por ahí, no sé si te fuiste ahora, ya está, veo su cartelito, subió, que les digo, quien quiera, en la página de Andamiajes, en el Facebook, ella subió, donó esto, que agradezco, Estrella, lo leí con mucha atención, ahí está, hola. El tema de las piedras que se mueven, ¿sí? Fantástico. Entren y léanlo. Entonces, cuando dijeron lo del arroz, qué sé yo, digo, por ahí no fue un obstáculo para Freud, o para él lo fue, pero para nosotros ahora se transformó en estas piedras que las conocí por Estrella, ¿no? Que se están moviendo, no sabemos dónde nos van a llevar, pero que se mueven. Además es interesante lo que decís, todo lo que se escucha es interesante, pero esto que decís, dale, porque ¿es la roca de la castración o la roca viva? Viva, no, sí, viva. Por eso es fantástico que sea una roca viva, porque ninguna roca puede estar viva. Entonces tenemos ahí un Freud de avanzada, un Freud que antecede al mismo Eduardo Kohn. Ni él mismo sabía. Bueno, es posible. Como decía, creo que Francisco, bueno, la madre lo hacía, Freud hablaba sin saber. La roca viva es una discusión. Freud, ¿qué estás diciendo? Bueno, serán esas estrellas las que se mueven. Pero entonces ahí se solo en andamiajes, Estela, solo en andamiajes se puede leer. Yo te lo mando. Porque como no tengo Facebook. Estrella lo subió a la página de Facebook que tenemos en Andamiajes, pero copio el link y te lo paso. Claro, porque sí, antes estaban en YouTube y yo podía, no se sube más.
Bueno, no estamos un poquito atrasados. Estamos medio atrasados con la... No es tan fácil escribir las cosas. Pero la página únicamente está en Facebook, no está en otro lugar. ¿Qué cosa? Igual el comentario no va a estar en YouTube. La página es solo en Facebook, no puedo buscarlo de otra manera. No, en YouTube están, vos le podés mandar. Sí, en YouTube están las grabaciones, están un poquito atrasados. Bueno, no, una cosa que espera, Pablo quiere decir algo. ¿Se puede? Posiblemente me voy a fijar y se pueda enviar por correo electrónico. ¿Se me escucha? Te lo mandamos. Sí, Pablo. Enviar lo de las rocas. Está bien. A ver, me quedé con, no me acuerdo ahora quién de ustedes comentó el hecho de decir, bueno, sucede y ya, estas historias, algunas de ellas donde venimos a escuchar que uno se muere, pero no tanto, ¿no? Ahora, dándole crédito, o si alguno, o quizá todos, no sé, dándole crédito a esas historias, ¿cómo podría dejarlo y ya una cosa así donde nos anotician que no nos morimos tanto? ¿No habría un tema más importante? Bueno, quizá a nadie le importa, pero al menos para mí, si le diera crédito a eso, no me ocuparía de otra cosa que ir atrás de eso y bueno, y un poco vendría también a desmentir lo que es la mayor angustia de quizá más de uno, que nos morimos y ya, o el que se muere, se muere. Y de repente, bueno, acá los muertos van de acá para allá y nos parece que un hecho más de la vida. Bueno, no sé cómo lo tomaría, pero aún no me crucé ni con la vivencia ni con la posibilidad de poder darle crédito, ¿no? a esas cuestiones. Pablo, eso que estás en Brasil, porque Brasil tiene toda una cultura también. Sí, claro, sí. Pero bueno, pero hablando de eso, lo último que quiero decir, porque no puedo dejar de pensarlo, también vos hablaste de una película, no me acuerdo quién, Julio, creo que, no, quién había dicho de Ghost, bueno, películas. Omar, ahí está. Yo pensé en una película, ya que hay tantos mexicanos, que me encanta la película mexicana en relación a la muerte, que es una película infantil, obvio, me encantan, Coco, que en realidad muestran la muerte poéticamente, como ustedes la ven, ¿no? Que esto de festejar el Día de los Muertos y hacer esa comida y esa cosa, bueno, en Coco se ve tan maravillosamente linda con toda esa trama, ¿no? De bueno, hay un malo y un bueno, pero como ven a la muerte, yo les digo que yo que recibo niños, tranquilizó de una manera increíble esa película, porque los hizo darse cuenta que había otra cosa, que la abuela que se había muerto estaba contenta, o sea, desde ese imaginario, esa fantasía infantil, verlo desde ese lugar fue maravilloso. O sea, que creer que sí, que la muerte, como vos decías, o como dice Isabel Allende, la muerte no existe, hija mía, mientras haya alguien que te recuerde vas a estar vivo. Parece fabulosa esa frase de ella. Entonces, esa película ayudó mucho a los niños, digamos, que la vieron, ¿no? Yo quiero terminar, pero yo pensaba en el animismo, ¿no? El animismo de los niños. Mucha de la angustia. Cuando se caen, fabuloso, se caen y golpean al piso o a la baldosa, claro. y le dicen mala a la baldosa, ese animismo fresco que lo pueden tener los niños. Mucha de la angustia que hay en los murientes. Yo trabajé en el oncológico cuando empecé, en el Hospital Municipal de Oncología. Y mucha de la angustia, en hemodiálisis, por ejemplo, también trabajé un tiempo. Mucha de la angustia es porque no hay un mito, no hay un saber hacer con eso. Y aparte pensar que no hay nada. No, eso lo que decía es horrible. De Chardin. Claro. Si es la nada lo que la muerte nos depara, hagamos de esto una injusticia, ¿no? Dice. Esa cosa donde el muriente tiene, digamos, ni siquiera participación en su propia muerte. Porque a Lush
Alush tiene uno de los mejores libros para mí, que Julio, si lo conseguís ahí en Julio Beltrán, si lo conseguís donde estás, Sí, quizás ya lo has leído, ¿no? Pero el texto de Erótica del duelo en tiempo de la muerte seca, que escribió Jean Alush, es fantástico ese libro. Porque muestra, digamos, el efecto de la muerte seca. No hay más que eso. Pero al mismo tiempo digo, por la dualidad que decía Julio, como somos duales, en el fondo no nos creemos tanto que no hay nada. No, más bien. Pero como nos da vergüenza hablar de esto, o como por ahí le pasaba a Obvio. Francisco de chico, no puedo decir que mamá hace esto porque me mira raro, como la razón se impuso, lo que la razón determina es que no hay nada. Y yo creo que esto lo llevó a Freud a un gran equívoco, en Duelo y Melancolía, a pensar que tiene que haber sustitución de objeto, justo cuando uno está de duelo, porque el objeto no se puede sustituir. Lo que me pone en duelo es que no hay sustitución del objeto. Por eso la propuesta de Alush es tan fantástica, de transformar la relación con los muertos. Si Alush plantea que hay una erótica del duelo, una transformación del lazo con lo que ha muerto, lo que se llama el gracioso sacrificio del duelo, que lo toma de alguien que murió hace poco, Kenzaburo Ue, el autor japonés. El autor japonés murió hace una semana o dos. Y Alush lo toma de Kenzaburo Ue, es que entonces Alush está diciendo también él, como psicoanalista, que hay un más allá. De hecho, en ese texto Alush dice, cuando decimos que el muerto está en el otro mundo, estamos diciendo que hay otro mundo. A mí me fascinan estas cosas. Me fascinan en lo personal, porque me atraen, y si se quiere en lo laboral, en lo clínico, no sé bien cómo llamarlo, porque permite una escucha tan amplia que me hizo comprender cuál es ese lugar neutro, o cuál es ese lugar del muerto, que no es el del cadáver, sí el del muerto, que permite una escucha distinta. Es lo que decía Julio. La gente viene a ser escuchada, y cuando se siente escuchada, empieza a producir. Y cuando no se siente escuchada, entra en síntoma, es decir, detiene la creatividad. El síntoma es la ausencia de creatividad. Un no saber qué hacer con eso que me pasa. Pero cuando encuentro un lugar, empiezo a recuperar cierta creatividad para, aún en lo peor que me esté ocurriendo, poder hacer algo con eso. Y me salgo de la angustia y de la inhibición. Bueno, nos veremos en 15 días, pero creo que tenemos un encuentro antes con Dimitri. El sábado 8. Sábado 8 de abril. Este que viene en el otro, Dimitri Kijek, está en la École Lacanienne, la publicidad, está también en Facebook. Página. Es el mismo link. Él hace un muy lindo trabajo de la historia de la psiquiatría y nos va a permitir pensar esa otra pata que les dije, de Lacan, si se quiere, entre comillas, médico, pero extrayendo de la medicina consecuencias a lo Lacan, que ya no pertenecen más luego a la medicina, en ese sentido. Qué lástima el horario y el día, porque se superpone con el taller de el único la terapia. Nosotros ya lo habíamos ya teníamos invitado de antes, sí, lamentablemente se superpone, claro. No lo pudimos evitar, pero como Francia tiene 5 horas de diferencia, no, muy difícil. Con lo de Juan. No, ya sé, pero se superpone porque son esas 5 horas de diferencia. Claro. Entonces hay que optar o perder algo. No, pero igual queda grabado. Igual queda grabado. Quedan grabados. Queda grabado. Queda grabado. Bueno, un abrazo a todos y nos vemos en 15 Buenas o noches. el 8 de... Nos vemos el 8 y el 15. Gracias. El 12. Gracias. Chao, hasta luego. Hasta luego. Chao. Gracias, hasta luego. Chao.